Bien, mis amados hermanos, en esta preciosa noche que el Señor nos va a permitir, una vez más, catzat, una porción de la palabra del Señor, la iglesia Filadelfia, Cerro de Oro, pues con este gusto y el deseo de siempre de aprender de la palabra de Dios. Por este medio, pues siempre cada domingo, cada jueves de la palabra del Señor, pues por medio de esta situación o por esta crisis que en Tajín Kakashaj como guatemaltecos, no solo los guatemaltecos, sino que a nivel mundial, pues por esta razón, pues la iglesia cuenta a un congregar a un templo y por este medio, pues Tajín siempre de la palabra de nuestro Dios. Cajón siempre de la palabra del Señor, pues en este momento, mis amados hermanos, un tema que es muy importante, como creyentes, no solo creyentes, amigos que por este medio, algo de la palabra del Señor. Vamos a invitar, pues, que en y Biblia, a tanto amigo y hermano, pues, a todo Nabuchoch, ya te van a invitar que en a Biblia en Salmos 135. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera en versículos 5, 6 y 7. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová hace, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Antes que en detalle la palabra del Señor, pues consejo la doctrina de Dios. Cuando encabija la doctrina de Dios en la manera o en el punto que nuestro Dios, pues, hará manera como construir nuestro pensamiento o nuestra idea teológica. Y cuando, hermanos, encabija la soberanía divina, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sobre el gobierno de Dios. ¿Y qué es el gobierno de Dios? ¿Qué tipo de gobierno? Entonces, cuando el gobierno de Dios, a referir que van a gobernar en todo el universo. Lo que van a crear y el propósito por el cual van a crear todas las cosas en detalle. Entonces, Japes no gobernar todo el universo, a fin de que cada cosa que van a crear es para cumplir un plan. Y la misma creación o la misma naturaleza, pues, es decir, obedece la voz de Dios. Entonces, estos salmos, estos 3 versículos que es pues yo creo van a deleitar y no este salmista. Hawa salmos, pues, David, se desconoce quién fue el escritor. Entonces, no la primera parte del versículo 5, porque yo sé que Jehová es grande. Porque yo sé que Jehová es grande. Entonces, la persona de Dios, hermanos. Como primer punto, lo que es la persona o la personalidad de Dios. Cuando la personalidad de Dios, nos estamos tratando específicamente la persona de Dios. ¿Quién es Dios en verdad? Pues cuando las historias en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios en diferentes maneras como realmente en el Antiguo Testamento. Pero en especial, pues, en Éxodo, si pues
Nicanor en Éxodo capítulo 3, versículo 14, que Dios mismo enseñó a Moisés. Cuando Moisés pues están enfrente de Faraón, cuando Dios se queja a Moisés como su siervo para sacar a su pueblo, nakshubija Moisés a Dios, pues anen Señor muy cuenta, porque anen tewa itzehon chiwachunak, pero Dios no shuitra, pues katstapna en capítulo 3 y versículo 14. Nuestro Dios. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La persona de Dios, amados hermanos, Dios van a asignar de esta manera: yo soy el que soy. Entonces, hermanos, un significado para los israelitas pues, es algo sagrado. Cuando el gran yo soy, o el yo soy, o el quien es, y el quien será, pues es muy sagrado, totalmente sagrado. En otras palabras, ves el Adonai. Cuando Israel que gasha hartzig o harbeach, el gran yo soy, Adonai, sagrado. No decir que van a respetar. Entonces por eso Dios ahora manera cómo no van a identificar al pueblo de Israel. Hawat que al pueblo de Israel. Hawat taqyam pushin el yo soy. Entonces, hermanos, cuando la persona de Dios, ¿por qué Dios no ve al pueblo de Israel o la manera como no diferenciar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa época con falsos dioses. Chpam namit Egipto pues sobran los dioses. Entonces, en la segunda parte del versículo 5, el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Señor. ¿Cuántos pues el yo soy no Adonai y Adonai no Señor? Entonces, Jehová y Señor son lo mismo. Nuestras palabras intercambiables. Es el mismo significado, Jehová y Señor. Por eso este salmista nos dice: el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Es decir, cuando Dios por pensar, pues no soy cualquier Dios, un Dios creado, un Dios hecho por manos de hombres. No es que está a la idea del hombre, no es que está hecho por hombres de metal, de oro, de plata, sino que yo soy el mismo Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios grande. Por eso este versículo: Jehová es grande, mayor que todos los dioses. Un ejemplo muy claro como realmente el Señor que sí es verdaderamente Dios real, que sí es Dios vivo y verdadero. En Primera de Reyes capítulo 18, versículo 27. Un evento que es muy conocido, donde Elías nos va a retar a los profetas de Baal. Elías en ese momento son encontrar con estos profetas falsos, profetas de Baal. Pues, ¿por qué? Porque estos profetas que vistran a Elías que atatat falso, verdadero. ¿Por qué? Porque más por el pueblo. Está bien,
ya Elías, está bien, pues que me hagan algo. Entonces Elías dice que el profeta de Baal, pues que me van a construir un altar. Y en ese altar, pues hay un sacrificio. A ver si así Dios puede consumir este sacrificio. Está bien. Estos profetas de Baal, pues que van lo que yo vi Elías, que van a construir un altar. Pero más sin embargo, es que más a estos profetas de tanto clamar y clamar a su Dios Baal. Pero la palabra nos dice que se va a poner al mediodía. Hasta el versículo 27 de Primera de Reyes, capítulo 18. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías sumahrich burla, sumahrich se. Tal vez Dios vernak, tal vez Dios shlanak, tal vez Dios meditando, es decir, un momento de reflexión, pues casó bien y acá está el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Pues después de que Elías, que Baal era un dios falso, nada más que pensar, Hawaka Dios, creado en la mentalidad de estos profetas. Pero más sin embargo, Elías creía en ese Dios verdadero. Pues lo mismo lo que van estos profetas, lo mismo Elías van a construir un altar para Dios. Pero siempre bien trae Elías que tiene que ser 12 piedras. ¿Por qué? ¿Qué significaba esas 12 piedras? La tribu de Judá, o la tribu de Israel, perdón. Van a construir este altar de 12 piedras. Y ya ese sacrificio prueba el altar que van a construir Elías. Y seguir este versículo 38 donde acabar que Jehová Dios pet y va a consumir ese sacrificio. Entonces, donde van hermanos, que Dios no es un Dios de ideas, que no es un Dios creado, no es un Dios nada más, es que Dios, sino que en verdad Elías el poder de Dios. Entonces en ese mismo momento Elías pues cachpa esos profetas que son falsos y se comienza a ser profetas. ¿Por qué? Porque llevan una mentira al pueblo. Entonces, hermanos, la evidencia bíblica, porque Dios mismo yo soy el Dios vivo y verdadero. Entonces, la personalidad de Dios, de cómo este salmista y por eso el Señor nuestro mayor que todos los dioses. ¿Por qué es mayor? Porque Él es el mismo Dios. Pensar el yo soy es que Él tiene vida en sí mismo, el que es, el quien será. Entonces, hermanos, Dios es el mismo. No es un Dios creado por otro Dios, sino que Él es el mismo. Él es el principio y el fin. No tiene un principio ni no tiene un fin. Entonces, la palabra del Señor como la personalidad de Dios. Entonces, cuando la soberanía divina de que Dios es soberano, que Dios tiene su misma existencia. El segundo punto,
en el versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Hasta un punto lo que es la omnipotencia de Dios. La palabra omnipotencia, la Biblia, una palabra teológica y compuesta, que nos el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, abarca en todo el universo. No es limitado por espacio. La omnipotencia de Dios es el atributo de Dios, es aquella perfección de Dios por virtud de la cual Él puede hacer todo lo que desea. Hermanos, la omnipotencia de Dios, el poder de Dios, hermanos, no va a limitar por espacio, ni por tiempo. Y me Dios sino que Dios es poderoso. Y no solo es poderoso, no es todopoderoso. Por eso la palabra, todo lo que quiere, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que Dios no va a checar, no va a checar. Es decir, hermanos, el poder de Dios abarca en todo. Sino que no van ilimitadamente. Y abarca por trono a Dios. La palabra en Salmos 115:3. Salmos 115 que Dios en el cielo mismo con su trono. 115:3 nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. La morada de Dios en el cielo. Y lo que pues al ver la obra incomprensible de la creación, el poder de Dios es absoluto. A Dios, hermanos, absoluto. A Dios. Pues son ciertas películas, son películas donde por ejemplo Superman pues la película, pero hermanos, es puramente ciencia ficción, es decir, que no existe. Nada más no manipular con tal de que la emoción de que no haga una película es que es Superman. Es que Superman mucho con achahawa demasiado. Pero nada más pura ciencia ficción. Pero ni aún así, pues, aunque Superman pero jamás no está a Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Por eso la palabra como Hashubich, que se ha hecho. Entonces es una verdad. En Génesis 1:1 que a través de palabras Dios son crear todo el universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Dios dijo que sea la luz y se hizo la luz. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Nada más es ventaja. Es la omnipotencia de Dios. Ese es el atributo de Dios perfecto, amados hermanos. Un último punto sobre lo que es la soberanía divina, es decir, la soberanía de Dios, su dominio sobre la naturaleza. Versículo 7, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. No solo lo que Dios, que es todopoderoso, desde el principio, Dios tiene ese dominio sobre la naturaleza, es decir, lo que totalmente tiene un dominio completo de Dios. Él hace subir las nubes de los extremos, es decir, el pasuz, de otro lado, Dios mismo en otra. La extensión sin Jesús muy atcuintan a medir, pero por el poder de Dios no van a cubrir toda la tierra. No es el Dios mismo. Por ejemplo, hace 15 días hay una tormenta, pero no crear esa tormenta. Es el Dios mismo. Aunque los científicos han asignar tal nombre que tal tormenta, aunque ciertos hombres han estudiar lo que es el clima, pero me cuentan que han determinar a Barnbelpa esa tormenta. ¿De qué forma una tormenta? Saber. Entonces, el poder de Dios. Él hace los relámpagos para la lluvia. Dios mismo vio rayos en época de lluvia. ¿Cuál en época de lluvia? Tiempo de invierno. Cuando hace 2 años chupan esa sequía, que ya para quien que ya que te con, pero jamás que está ese poder de Dios. Aunque no sé cuántas toneladas de ya na beya atejcon, pero jamás está ese poder de Dios. Porque saber cuántas toneladas Dios ruqij para waruchlef cuando encaja. Por mucho que conache o un finquera, siempre nuxaj mangueras, sistemas de riego en chesh, pero jamás no está ese poder de Dios. Porque porque se awe Guatemala Estados Unidos más un hapta. Si América del Sur pero Centroamérica un hapta. ¿Qué manera no entra Dios? Saber. Ese es el poder de Dios. Otro punto. Saca los vientos de sus depósitos. Pero saber aban penakwa y aban bawa. Y harshlah mon katsata. Irshlah mon katsat nseloche. Pero saber aban penakwa y aban bawa. Es algo que es algo misterioso. Pero Dios con su poder no van que acaban de entender. Hasta ejemplos como realmente la naturaleza no obedecer la voz de Dios. Hasta un ejemplo muy claro. En Mateo capítulo 8 y versículo 26, como el mismo viento no obedecer la voz de Jesús. Mateo capítulo 8 y versículo 26.
y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Los discípulos en una barca, cuando de repente y con tempestad, es decir, cuando pues y Jesús ko ya yokam. Jesús wichka chkimbani shibehi, hombres de poca fe. Y Hashubich pues reprendió su hija katne yo. En ese mismo momento pues y tranquilo shorwaya. ¿Por qué? Porque Él es el Dios mismo que el viento. Es decir, yo que en ese momento, pero Dios mismo con su poder, porque Él es el mismo Dios que entonces, que Dios mismo con su dominio sobre la naturaleza. Un ejemplo, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1, donde Abarwa Elías, donde Abarwa anunciar que va a haber una sequía, donde ¿por cuánto tiempo? Va a haber un tiempo de 3 años y medio que se cumplió, porque Dios mismo va a ordenar que y cabal pone ese tiempo de sequía por 3 años y medio. ¿Por qué? Porque Dios mismo tiene dominio sobre la naturaleza. Donde vas a 3 puntos: la personalidad de Dios, la omnipotencia de Dios y su dominio. Que Dios es soberano, hermanos. Dios hace las cosas que jamás van a entender a nuestra vida. También la soberanía divina se extiende hacia la humanidad y las naciones. Cojo un evento en la Biblia donde va claro lo que es la soberanía de Dios sobre la humanidad. La soberanía de Dios tiene un propósito. Un evento muy claro. José, el soñador. En una ocasión, pues, Ruta Shuirtra Jacob. Y Jacob, tanto amor que tiene por José, Shoban Juru túnica. Con túnica en vez de multicolores, no sé cuántos colores. Bueno, Juru túnica, José. Y bestra pues kami José hat que hablan mal. Gente que yo cornel y hat que habla y katstan nakarbnon el rebaño y nabibirchua. Baja José. Ishiberular erchalal. Pero como que trinch kerchalal de que José cuerton hoshmak ruta y cojon envidia trija José. Y penak José es que virtra nangkap antra José. Jamás en hoshmak papá y kamik nangkap antra. Y es que bajo un plan. Bueno, cojon posa we vacío pam. Kapsach pam kakumsach. Entonces, es que hubo chamar pozo, pero cojo chalal, estor shimte kumsachta. Entonces, ya chamar pozo y tan de repente penak humkahunak y ja José pues, es que la que macr chalal.
Y harunak shekan lershin pues shbek ay ishka José a Egipto. Y ha José shapon a Egipto y sha shpam hun lugar donde barakawa Potifar. De tanto envidia que trija José que macro chalal, de tanto que van a aborrecer, de tanto odio que van a José, con tal de que no han de desaparecer a José champa familia, porque a papá siempre José era, siempre no apreciar a José. Nax que van a quitar pues es que el sacro túnica y es que comenzar un cornel y es que ya lo que cornel trij es que bictra papá camik José escam. Y según oír la palabra del Señor que Jacob en ese momento se entristeció y totalmente se va a guardar luto por mucho tiempo, porque ha mucho crajor el cual y por mucho tiempo no oír la palabra del Señor que ha se va a guardar luto en su corazón. Bueno, la acción de los hermanos, la actitud de los hermanos de José, pues a nuestros ojos es algo negativo. Pero Dios mismo shuksaj esa actitud, esa acción de sus hermanos. Pero Dios soberanamente shuksaj, ¿para qué? Para cumplir con su promesa. Si vamos en Génesis, capítulo 45, José mismo no que erchalal. Génesis capítulo 45, versículo 7. Génesis capítulo 45, mis amados hermanos. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Hermanos, lo que ashishib anchua, la actitud que ashishik sahubin, Dios lo usó para cumplir con la promesa abrámica. Abanchatzatua en Génesis 12, donde Dios dio una promesa a Abraham. Y lo que es que van los hermanos de José, que es algo no han de aceptar. Pero Dios soberanamente lo usó para cumplir con esa promesa abrámica de hacer una nación. Y cuando José se manifestó y que va a church alal, pues kamik timan papá. Es que espechis congelar. La Biblia nos dice que haraunak familia Jacob lleva 70 personas, lleva a Egipto. Entonces tras Juan Kirchwell namit Israel. Cuando chpamp namit Egipto Israel ya no eran cientos, sino que ya eran millones. Entonces Dios cumplió con su promesa. Pero esta actitud de sus hermanos que shuksah Dios para cumplir con su promesa. Entonces Dios smach de una manera que no han de captar a nuestra lógica, hermanos, que la soberanía de Dios no cava a nuestra mente, hermanos. Otro ejemplo, un ejemplo muy claro, la historia de Pablo. ¿Quién era Pablo? Antes de que muestra Pablo, su nombre era Saulo. La Biblia nos dice que es perseguidor de iglesia, perseguidor de los cristianos, y cercanó los cristianos para matarlos. Siempre cercanó cristianos. ¿Para qué? Para matarlos. Tanto odio por los cristianos que se practica para predicar de Cristo. Pero Pablo jamás se va a entender que Dios tiene un plan para Pablo.
En su soberanía, Dios ya había elegido a Pablo para ser un gran predicador, para predicar a los gentiles. Pablo mismo nos da testimonio en Gálatas 1, versículo 15 y 16. La palabra el mismo apóstol nos da testimonio. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hermanos, la soberanía de Dios jamás nos deja pensar, ni aún Pablo, que fue perseguidor de la iglesia terriblemente, y Dios lo llamó a Pablo. ¿Para qué? Para ser un gran predicador. Y jamás va para predicar Israel desde Palestina a Roma, sino a predicar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, la soberanía de Dios jamás acaban de entender. Entonces, hermanos, la soberanía de Dios a nuestra vida. Por esta crisis o por esta pandemia, muchos alertados, demasiado que no temer a esta enfermedad, que tanto temor y tanto miedo que ya las autoridades, los hermanos, los amigos, es que esta enfermedad habrá síntomas y tal, tantas cosas que el miedo no hay para temer a esta enfermedad. Pero hermanos, la conclusión de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios para Israel, para el pueblo de Dios en antiguo tiempo, no fue nada más una explicación, no fue nada más un tema, sino fue una verdad, una realidad al pueblo de Israel en ese tiempo. Dios quiso ampar plan a Israel. Antes que Hana el Egipto, Dios se con que Moisés y Aarón pues van para sacar a mi pueblo a Egipto. Dios va a manifestar 9 plagas. La Biblia nos cuenta que Dios mismo enderece en Kafram tra Faraón para que realmente no van a entender Faraón que Él es el Jehová mismo, que Él es el Dios mismo, que lo contajín se jorquin a Faraón a través de Moisés. De estas 9 plagas que Dios va a enviar, nunca van a tocar al pueblo de Israel. Egipto fue afectado destrozadamente en Egipto, pero Israel siempre fue protegido por Dios. La mano de Dios siempre fue grande para el pueblo de Israel. Por eso la realidad de la soberanía de Dios para Israel era grande, hermanos. Después de que llegara al pueblo de Egipto, siempre se van a guiar a Israel en el desierto. Dios proveó alimento para Israel en el desierto. Nunca faltó nada a Israel. La soberanía de Dios para Israel era una realidad, o fue una realidad en ese tiempo. Y para nosotros en este tiempo, amados hermanos, amigo, no tengas temor a la enfermedad,
sino que na temer a Dios, que es el dador de la vida. Porque Jesús mismo shuich kana, juna leom, juna chetr kumsach, nada más achakul kumsach. Pero el alma va con Dios. Entonces, na temer a ese Dios, que es el dador de la vida, y no a la enfermedad. Y Dios es soberano para que puedan proteger a esta enfermedad, su pueblo, su iglesia. Pero que nuestra confianza sea en Dios, que realmente esa fe en Dios, que esa convicción realmente que sea firme, para creer y confiar en la soberanía de Dios. La soberanía divina siempre está a nuestra vida. Por eso, amados hermanos, Dios siempre va a proteger, va a guardar en todo momento, en toda ocasión y en todo lo que pasa. Dios soberanamente va a proteger a toda circunstancia. Oremos en este momento. Padre celestial, nuestro Dios soberano, habrá un momento, Señor, donde tu palabra, que tú eres un Dios, que tú eres el mismo Dios de Israel, de hoy y siempre, oh Dios eterno. Dios, está para guardar a tu pueblo, a tu iglesia, en toda situación, en toda circunstancia que la vida nos presentar. Por eso, Dios, en este momento, quiero honrar tu santo y bendito nombre. Y por este medio, realmente que a palabra se apunta, Señor, en cada hogar. Que los hermanos realmente mediten y reflexionen, Señor, en su vida. Y amigo, realmente tomar esa decisión, que no tema esa enfermedad, sino que teme a ti, oh Dios, que tú eres el dador de la vida. Porque tú pones y quites. Padre, tú tienes poder para deshacer esta enfermedad, oh Dios. Pero tú tienes un plan, oh Dios eterno, que mala no permitir esta enfermedad. Es capricho del hombre. Señor, tú lo sabes. Y tú soberanamente, Señor, realmente que van a confiar aquí, oh Dios eterno. Para siempre, Señor, que nuestra fe no sea débil, sino que realmente nuestra fe sea más firme en ti, oh Dios, en esta situación. Durante este tiempo y lo que nos queda, Señor, que vamos a seguir siempre confiando y plenamente en ti, Señor. Por el cual Jesucristo, oh Dios eterno. Amén y amén.